Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro seminario que se conecta. Nos gustaría saber desde dónde se conectan del Perú. Buenas noches amigos, si tienen consultas ya saben que las consultas las puedan realizar y el docente las responderá en vivo, ¿sí? ¿Ya? Ya. Puedes comenzar, profesor. ¿Y para proyectar? Sí, ahora la Sí, acá. Ya, bueno, voy a empezar porque es una hora, así que es hacia el toque. A ver, vamos a hacer tres cosas. Una primera cosa que les voy a explicar rápidamente es los elementos asociados al proceso presupuestario, pero así rápido, ¿no? Una segunda cosa que vamos a hacer, hace unos días se aprobó la ley de presupuesto para el 2019. Entonces les voy a enseñar la ley y les voy a decir qué cosas hay de interés en la ley, cuál es la lógica que tiene la ley. Y una tercera cosa que les voy a enseñar es la exposición de motivos. Yo les voy a dar un secreto. Yo dicto hace muchos años presupuesto, pero años, presupuesto público, todas las fases de presupuesto público. Y cuando la gente me pregunta siempre, oye, ¿cómo sabes tanto de lo que dice el presupuesto? En realidad sé tanto de lo que dice el presupuesto porque leo la exposición de motivos. El secreto está en leer la exposición de motivos. Es un documento grandote, ¿no? Pero ahí está. Si uno lee la exposición de motivos, entiende cuál es la lógica que tiene el presupuesto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son tres cosas, ¿no? Como ya se colgó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en el Congreso, porque ahí se cuelga, cuando lo mande el Congreso con un oficio, ya diríamos lo podemos compartir públicamente, porque está colgado en la web. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, yo le voy a explicar de manera general cómo se hace el proceso presupuestario, pero le voy a explicar desde un punto de vista de finanzas públicas. Rapidito le voy a explicar eso. Y hay un PPT que yo he preparado con algunas láminas importantes. En el marco de esa explicación general voy a explicar algunas de esas láminas, ¿no? Y luego, como ya salió el proyecto de ley de presupuesto, nos metemos a ver el proyecto de ley y luego nos metemos a ver la exposición de motivos. Y con eso hacemos la hora de clase, la hora de conferencia. ¿Está bien? Y ahí las preguntas que ustedes necesiten. Ahora, miren, es así. ¿Cuál es el contexto en el que está el presupuesto? El contexto en el que está el presupuesto es un contexto de lo que se conoce como política financiera. Política financiera. La política financiera tiene tres partes. Uno, que es la política económica. La política económica. Es la primera parte. Luego está la política fiscal. Política fiscal. Y luego está la política de provisión de bienes y o servicios públicos. En el marco de esas
tres políticas se desarrolla esta política, que es la política financiera. Hay una política adicional, ¿ya? Que está, diríamos que tiene una convergencia con la política financiera. Lo voy a poner acá lo voy a poner por acá afuera, ¿ya? Que se llama la política monetaria. ¿Dónde está el presupuesto público? ¿Dónde está el presupuesto público? Bueno, el presupuesto público es un instrumento que está en todo el entorno de la política financiera. Presupuesto público. Voy a explicar por qué. El presupuesto público tiene una lógica de interacción con la política económica. ¿Por qué? Porque a la hora que yo ejecuto recursos, esos recursos ¿a dónde van? Van a la economía, van al mercado. ¿Y qué movilizan? La economía. Pero en la economía es un Pareto más o menos a nivel internacional. 80% es privado y 20% es público. O sea, de todo lo que se mueve en la economía, 80% privado y 20% público. Salvo cuando el privado entra en recesión, o cuando el privado entra en desaceleración, o cuando decrece la producción en el país. Bueno, nosotros no hemos tenido en este siglo decrecimientos, ¿no? Lo mínimo que hemos crecido es 1% en todos estos casi 20 años de este siglo. 18 años, ¿no? Porque a partir del 2002, hasta el 2002 más o menos estuvimos recesados y hemos estado creciendo. Ahora, ¿por qué conviene que se crezca? Porque cuando se crece, producto de la política económica, cuando se crece, lo que se genera es riqueza. Una parte de la riqueza, ¿a dónde va? Una parte de la riqueza va a la sociedad. Y otra parte de la riqueza regresa de la sociedad y entra nuevamente al Estado. Pero ya no entra como parte de la política económica, entra como parte de la política fiscal. ¿La política fiscal en qué consiste? Consiste en qué hacer con dos palabras importantes para el presupuesto, nuevamente para el presupuesto. Una es el ingreso y otra es el gasto. Pero no desde el punto de vista del presupuesto, sino desde qué hago con los ingresos y qué hago con los gastos. Para que el Estado pueda tener ingresos, ¿qué tiene que hacer? De traer riqueza. ¿De dónde detrae la riqueza? De la sociedad. ¿Cómo la detrae? Con impuestos, con tasas y con contribuciones. Quiere decir que mientras más crece la sociedad, más riqueza tiene la sociedad, más recursos entran al Estado. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo hago presupuesto, tengo que saber cómo es que está la política económica y cómo está la economía en la sociedad. Si yo sé cómo está la política económica y cómo está la economía en la sociedad, voy a saber si hay o no más ingresos. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno puede saber si el presupuesto va a ser muy grande o muy chico, dependiendo de los ingresos que hay. ¿Cuándo sabes si va a ser muy grande o muy chico? Si va a haber muchos recursos o pocos recursos. Bueno, un elemento es cuando ves cómo está la política económica. Si la política económica no crece mucho, ¿eso qué quiere decir? Que no va a haber muchos recursos, porque no va a haber muchos ingresos. Muy bien. ¿Eso cuándo se sabe? Mucho antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para el momento de las vacas flacas, presupuestalmente. ¿Por qué? Porque de esos ingresos yo tengo recursos a nivel de presupuesto público. Ingresos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Tiene que tener una proyección de ingresos. O tiene que hacer que haya más ingresos. Para que haya más ingresos, ¿qué tiene que hacer? Dos cosas tiene que hacer. Uno, aumentar los impuestos, las tasas de las contribuciones, lo cual es impopular. Y dos, tratar de conseguir, mediante la administración tributaria,
que aumenten los ingresos. ¿Está bien? Entonces, hay una frase, gracias a alguien que dijo que la plata llega sola. Bueno, la plata no llega sola. ¿La plata de dónde llega? De la sociedad. ¿Cómo llega de la sociedad? Cuando se detrae mediante una política fiscal. Pero para que se detraiga en la sociedad, ¿qué tiene que haber? Riqueza. ¿Producto de qué? De la política económica. Si hay una buena política económica, hay riqueza. Si hay riqueza, la sociedad puede dar recursos. Cuando uno hace presupuesto, tiene que leer eso. Antes de estar haciendo presupuesto, tienes que tener una lectura de eso. Cuando ahorita estamos en un momento del proceso presupuestario donde ya se acabó la programación y formulación del 2019. Estamos hablando de 2019. Eso es lo que voy a hacer, 2019. No voy a hablar nada del 2018. 2019. Ya se acabó la programación y formulación. ¿Qué ha empezado? Ha empezado hoy día la aprobación. La primera aprobación ha sido el miércoles pasado en Consejo de Ministros, no, el lunes pasado en Consejo de Ministros, ¿no? Y ahorita está empezando el segundo ámbito de aprobación, que es la del Congreso de la República. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene una proyección del ingreso y con esa proyección del ingreso hace el proyecto de presupuesto público. Con la proyección del ingreso hace el proyecto de presupuesto público. Y luego que tú pauteas en el presupuesto público, tú lo que pauteas es el gasto. Dices cuánto vas a gastar de esos ingresos que tienes. ¿Está bien? De esos ingresos que tienes, defines cuánto vas a gastar. ¿Ese gasto dónde va? Va en el presupuesto. Entonces el presupuesto tiene dos partes, ¿sí o no? Una la del ingreso y otra la del gasto. Tengo que saber de dónde vienen mis ingresos. Si yo sé de dónde vienen mis ingresos y sé cómo están viniendo esos ingresos, yo voy a saber si voy a tener capacidad para realizar gastos. ¿Está bien? ¿De dónde vienen los ingresos? De las tasas, de los impuestos y las contribuciones. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, a través de lo que detrae el Estado. La segunda parte que tiene el Estado fiscalmente es cómo manejar el gasto. El Estado ya sabe ahorita cómo manejar el gasto. El gasto de manera general, estoy hablando, no el gasto de ustedes, el gasto de manera general. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Cómo se va a manejar el gasto de manera general, porque si sé cómo se va a manejar el gasto de manera general, yo puedo alinearme a ese gasto de manera general. Y así, ¿qué puedo hacer? Puede ser que cuando llueva, me moje. Si yo estoy por otra línea y la estructura de gasto general del Estado está por otro lado, ¿qué va a pasar? Tú no vas a estar donde va a llover. Ahora les voy a contar dónde va a llover, porque en la ley de presupuesto, por primera vez en esta ley de presupuesto han puesto dónde va a llover. Han puesto así, bien clarito, va a llover en esto, va a llover en esto, va a llover en esto. ¿Por qué? Porque esas son las prioridades ¿de quién? Del gobierno. Del gobierno. ¿Está bien? Una cosa es el Estado siempre detrae, pero viene el gobierno y te dice, oye, este ingreso que estoy proyectando tener, por la detracción que voy a hacer, lo voy a poner en esta línea de gasto. Claro, y van a poner en líneas de gasto que compatibilicen que ese gasto, ¿dónde acaba? Les dije, ese gasto, una vez que entra el presupuesto, ¿dónde acaba este gasto? Hemos dicho que este gasto nuevamente acaba ¿dónde? En la economía. Y acá hay un circuito virtuoso, ¿no? La plata llega al Estado y ¿a dónde termina? Termina en la sociedad. ¿De dónde llega la plata del Estado? De la sociedad. ¿Y dónde acaba? En la sociedad. ¿Está bien? Todo empieza en la sociedad y todo acaba en la sociedad. Miren, los mejores presupuestólogos en el país saben esto. Los que no son buenos presupuestólogos saben solamente en qué se gasta. ¿En qué se gasta? En bienes y servicios. Si tú no miras esto de acá, no vas a tener comprensión de cómo va a ser las 3 palabras que están asociadas al presupuesto. El presupuesto per se, ¿dónde está? Está aquí. Esto es lo que me dice cómo hacer mi presupuesto. La política de
bienes y servicios. Ahí sí entra ya al presupuesto de cada entidad. ¿Qué hace cada entidad pública? Hace bienes y servicios. Para hacer esos bienes y servicios, ¿qué necesita? Necesita de recursos. ¿Dónde están los recursos? De manera general, en los ingresos que tiene el Estado. De manera específica, en la línea de gasto que va a definir el Estado. ¿Yo qué tengo que ver? Cómo de todo este gasto que es general, a mí me dan un pedacito. ¿Para qué? Para hacer mis bienes y servicios. ¿Qué tengo que hacer? Definir bien mi estructura de gasto de bienes y servicios. ¿Cómo hago? 3 palabras. Acá está la parte presupuestaria de la política financiera. 3 palabras. 1, asignación. 2, distribución. Y 3, uso. Para hacer presupuesto, esas son las 3 palabritas. Asignación, distribución y uso. Asignación, ¿en función a qué se asigna? Uy, esto no es. Se asigna. Me han mareado con estas 2 computadoras, pero ya. ¿Se asigna en función a qué? Ya, este es. Provisión. Disculpen, mi letra es provisión. Y al final dices que... Es que este de acá, la palabra es públicos, bienes y servicios públicos. Entonces, yo tengo que tener clara mi política de provisión de bienes y servicios públicos. ¿Dónde está esa política de provisión de bienes y servicios? Bueno, de manera general, esta lámina no es mía, esta lámina ¿de quién es? De ese plan. O sea, mensaje, para yo hacer presupuesto, ¿qué necesito tener claro? Mis políticas y mis planes. ¿En función a qué hago la asignación? La asignación lo hago en función a las políticas y planes. ¿Qué tienen las políticas y planes para poder hacer asignación? Tiene una cosa que se llaman los objetivos. ¿Cómo asigno? En función a los objetivos. ¿Qué políticas? Bueno, acá están todas las políticas que tengo que revisar. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy acá, en la política institucional. Tengo que chequear mi política local, si es que yo pertenezco a un gobierno local, mi política regional, si estoy en un gobierno regional, y si estoy en un gobierno local, al gobierno regional, al ámbito del gobierno regional al que pertenezco, mi política sectorial, porque siempre trabajo en un determinado sector, ¿no?, de la intervención dentro de mi entidad, y luego las políticas nacionales, y luego la política general de gobierno. Ahora, todo esto yo lo tengo que tener claro para poder ver por dónde va la lógica de los objetivos. Y luego, como el gobierno es el que asigna, tengo que ver por dónde va el gobierno. Bueno, el gobierno, en su política general de gobierno, ha sacado un decreto supremo, que es el número 059, 2018, PCM. Ahí está la política general de gobierno. Entonces, este es conocido. ¿Dónde consigo las políticas nacionales? En los ministerios. Las políticas sectoriales, en los ministerios. Y esta, en los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Es decir, que puedo conseguir toda la línea de políticas. Luego, ¿qué voy a hacer yo? Para hacer antes el presupuesto que tengo que hacer, una actualización del PEI y del POI, que ya está hecha ahorita. Contra la actualización del PEI y del POI, ¿yo qué voy a hacer? Voy a definir cuál es mi presupuesto. Entonces, en el marco de mis políticas, yo defino el PEI y el POI, que es el sitio donde debe estar diagramado lo que voy a hacer a nivel de bienes y o servicios. ¿Está bien? Para que yo... Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita de repente ustedes ya hicieron su presupuesto, pero de repente no lo han hecho como les he dicho. Entonces, tienen todavía una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Que la aprobación va a acabar en noviembre. La ley debe salir en diciembre. El día que sale, hasta el 31 de diciembre, tienes para aprobar tu plan operativo institucional del 2019. Ese plan no lo deberías aprobar igualito que has puesto ahorita, porque de repente no lo has hecho bien. ¿Qué tienes que hacer? Mientras se va aprobando en el Congreso, ¿tú qué tienes que hacer?
ir ajustando tu plan operativo. ¿A qué? A todas las políticas que tienes. Ahora, para que te ayude ese trasvase, de repente tú ya tienes actualizado el plan de desarrollo concertado. Aunque estos planes yo dudo que estén actualizados. ¿Por qué? El problema de este año es que estos dos planes, los de desarrollo concertado, ¿qué va a pasar? Van a pasar por un cambio. El próximo año, proceso presupuestario del próximo año es complicado. ¿Por qué? Porque hay cambio de autoridades regionales y locales. ¿Qué te van a pedir los alcaldes? Que ese plan operativo que tú has aprobado este año, para hacer tu formulación del próximo año, ¿qué vas a tener que hacer? Ajustarlo. Entonces, tienen que reunirse en diciembre con el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, si es que trabajas en un gobierno local o regional. Si no haces eso, ¿qué te va a pasar? El primer mes que lleguen ellos, te va a pedir que cambies el plan operativo. Si es que antes no te piden que cambies el presupuesto. Enero, febrero te van a pedir que lo cambies. Cuando se den cuenta que lo que han aprobado es algo que aprobó el anterior alcalde. Y hay un problemita este año. No un problemita, ¿no? ¿Cuál es? Que todas las autoridades van a ser nuevas. Porque por la norma ninguna autoridad se repite. Entonces acá un asterisco grandote. Pero para yo hacer los cambios, yo no voy a hacer en un mes un plan de desarrollo concertado, ¿sí o no? No voy a hacer en un toque, un mes, un plan estratégico. No le vas a decir tú al alcalde o al gobernador, espéreme un mes, espéreme 2 meses, que actualice todos los planes. ¿Qué tienes que hacer? Guiarte de los planes sectoriales. El gobierno nacional no va a cambiar, va a seguir con sus mismos planes. Esos planes ya tienen objetivos que te pueden ayudar a ti a lo estratégico institucional. Y como ya tienes tú las políticas, al alcalde le tienes que decir que como estas políticas son obligatorias, yo tengo que hacer en el marco de esas políticas lo regional y lo local. Pero como no las van a tener porque son nuevos gobiernos, de acá de las políticas tú vas a armar tu plan estratégico institucional y tu plan operativo. Y así te vas a alinear a lo que quiere hacer el gobierno nacional, que es quien ha terminado asignando los recursos. Asignación. Sí. Sí. Ah, no. Sí, sí. La política financiera está en un documento, ¿no? Ese documento que dice la colega es el marco macroeconómico multianual. Sí, sino que todavía no entraba eso. O sea, el documento para leer es este, que lo acaban de aprobar hace 2 semanas, que es el marco macroeconómico 2019-2021. Y para leer este, ya te adelantaste, ¿no? ¿Qué se lee acá? El proyecto de ley más la exposición de motivos de la ley de presupuesto 2019. Estos son los 2 documentos que hay que leer. Si tú lees esos documentos, vas a saber por dónde viene la mano que mece la cuna. Esa es la mano que mece la cuna, que mece todos los recursos, toda la parte financiera del Estado. Y luego, ¿tú qué tienes que hacer? Meterte a ese movimiento de la cuna. ¿Está bien? Para eso es importante leer esas 2 cosas. Y de eso se trata la clase de hoy, de que sepan ustedes qué leer. Porque todavía no van a definir nada del 2019. ¿Está bien? Sí. Hablaba que de acuerdo al crecimiento que se proyecte en la economía para el próximo año, uno debe modificar cuánto se crea. Sí. Pero hablaba de que el crecimiento iba a ser el 1% o el... No. Decía que en todos los 18 años, hasta ahora siempre hemos crecido. Y lo mínimo que hemos crecido ha sido 1%. ¿Pero por qué digo eso? Porque, ¿cuál es el mensaje? Que siempre está habiendo más y todavía más presupuesto. No tanto, pues no crece un montón, ¿no? Pero el presupuesto del año pasado ha sido 154.000. El presupuesto de este año que se acaba de mandar al Congreso es 168.000, o sea, 14.000 millones de soles más. No es poca cosa, ¿no? Sí, justo ahí iba. Por ejemplo, del 2007 a 2018 se dijo que era un 10% más que se había incrementado. Sí. Y para este año creo que Más o menos, sí, 8 y pico, ¿no? Y pregunto yo,
referencia si las instituciones no tenemos más recaudación. Ah, no, es que, ¿se acuerdan que les dije que la riqueza que genera la economía va a la sociedad, pero luego de una parte de esa riqueza regresa al Estado? O sea, mientras más crezca la sociedad, basta que la sociedad crezca 1% o 0,1%, va a tener más riqueza que el año pasado. Por lo tanto, de esa partecita jalamos. Sino que eso en general se llama presión tributaria, ¿no? Sino que acá en el Perú la presión tributaria es bien baja, ¿no? Es 12, 13%, ¿no? Entonces en otros países desarrollados es 40%. Imagínense la cantidad de recursos que jala. Claro, en países desarrollados la sociedad le pide más al Estado, ¿no? Dame salud, dame educación gratis, yo no gasto en A, en B, dame gas en toda mi casa, ¿no? A bajo costo, subsídiame el transporte. Por ejemplo, en países desarrollados, le estaba comentando a unos colegas, el tren, el metro, todo el sistema de transportes es integrado, o sea, lo que va por arriba, lo que va por abajo, ¿no? Está integrado, pero está subsidiado por el Estado, en realidad por la sociedad, ¿no? O sea, te cobran un pasaje que no es lo que cuesta el servicio, pero lo subsidia el Estado, ¿no? Pero bueno, esas son otras realidades. La primera cosa que quería enseñarles es esta parte, ¿no? La parte de asignación. Luego, ¿cuál es la tarea? Luego que uno asigna, ¿qué tienes que hacer? Y ahí viene tu tarea de presupuesto, es distribución. Esta es la tarea que hace cada entidad. ¿En qué distribuyes? Ya no en objetivos, sino en tu estrategia de intervención. Estrategia de intervención. Entonces, cada entidad tiene que tener su estrategia de intervención. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Para cumplir esos objetivos, ¿no? Ese es el esfuerzo que se tiene que desarrollar. Sí. Decías también que la asignación es en base a los planes. Sí. Hablabas de los planes nacionales que están encabezados, por decirlo así, a través de los ministerios. ¿Por qué no se habla del plan bicentenario? Ah, sí, sí está el plan bicentenario. Ah, todavía está vigente. Sí, no, sí está vigente. Acá en el gráfico, acá está, ve, el plan estratégico de desarrollo nacional. Sino que para lo institucional te mueves con estos 3 niveles, ¿no? Ahora, si fueras un ministerio y tienes que hacer el sectorial, el grandote para orientar al resto, ahí tienes que mirar al plan estratégico de desarrollo nacional. Ah, pero es buena la pregunta. Hay algunas entidades que sí tienen que mirar porque no tienen plan estratégico sectorial. Por ejemplo, son 3, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, son entidades que de frente definen su presupuesto, de paso, ¿no? Los organismos constitucionalmente autónomos, si trabajan en uno, ahí sí tienen que mirar este plan. Y luego están las universidades, que tienen que mirar por su autonomía y por su abordaje sectorial, que es el del sector de educación. Pero por lo general en estos 3 te mueves y con este rubro de políticas. Los organismos adscritos, ahí la lógica es que todos los organismos públicos, que es como su nombre técnico, ¿qué tienen? Tienen un PEI. Entonces, si pertenecen a la PCM, tienen que mirar el PCN de la PCM. Si pertenecen a Minagri, tienen que mirar el PCN del sector agrícola. Si pertenecen a Produce, por ejemplo, ¿quién? Sanipes, tiene que mirar al PCN del sector producción. O sea, siempre tienes que mirar al PCN, en el caso de las instituciones. Pero digamos que como ente regulador donde pertenezco, desde el año pasado se ha recibido una partida del sector vivienda. Sí. Tendría que mirar a los dos. ¿Tú eres de qué? ¿SUNAS? Claro. No, ahí tú, como eres un regulador, tienes que ver qué regulas, ¿no? ¿Qué regulas? Regulas en SUNAS a agua y saneamiento. Entonces tienes que de todas maneras mirar el PCN de agua y saneamiento para ver por dónde van las cosas que te están vinculadas a tu labor de regulación. No todas las cosas, pero sí a tu labor. Por ejemplo, ¿ustedes qué regulan? En funciones a planes maestros, ¿no? Que tienen las empresas de agua y saneamiento a nivel nacional, ustedes regulan, por ejemplo, la tarifa.
Bueno, si en una determinada zona de intervención los proyectos de agua y saneamiento se van a hacer un montón y vas a ampliar la frontera de usuarios de agua y saneamiento, eso puede llevar a que la escala cambie. Bueno, supongo que SUNAT tendrá que analizar eso. Y sí, han vuelto a repetir la transferencia para este año. Tienen 90 millones de soles ahí en una de las disposiciones. Sí, ahí, en el caso de las reguladoras, tienes que ver tu doble banda. Es un caso especial las OPEs que están en PCM, porque las OPEs que están en PCM tienen una lógica multisectorial, por lo general. Y entonces el abordaje hace que mire no solamente el PCM del sector, sino también de los sectores a los cuales está asociada su intervención, ¿no? Esa es la lógica que tiene PCM. Perdona, ese presupuesto que se ha elaborado es el proyecto de presupuesto que finalmente va a ser debatido en el Congreso. Sí. ¿Va a variar en algo? Puede variar, pero por lo general, ¿en qué varía? Varía en los proyectos, en la asignación de proyectos o en la redefinición de asignación a proyectos, ¿no? Casi no varía en los aspectos técnicos o en lo que ha propuesto cada entidad, ¿no? No es como en otros países sí, cuando se discute el proyecto de presupuesto en el Congreso, hay países que te piden una evaluación de lo que hace cada entidad. Y en función a esa evaluación, si la evaluación sale por debajo del esperado, puede ser que te recorten presupuesto. Y si tú has pedido más y el MEF te dio más, en esos países, ¿qué hace? Te recortan. Acá no, acá lo que ustedes han puesto, casi que es lo que va a salir. Lo que puede salir es más, si es que hubiera una repriorización. Es bien complicado. Donde hay holgura, yo siempre he visto eso en los proyectos, ¿no? En los proyectos. Bueno, luego ustedes, ¿qué tienen sus entidades hasta ahorita? ¿No? ¿Qué es lo que tienen que chequear? Tienen esto, la distribución, que está asociada a su estrategia de intervención. Entonces, ¿dónde está expresada la distribución de los recursos? En la programación y en la formulación. ¿Qué es lo que se ha avanzado ahorita? La programación y la formulación. Entonces, ¿uno qué debería hacer ahorita? Chequear si esa distribución está bien hecha en función a la asignación. Para eso tienes que chequear primero la asignación. Y para ver si la asignación está bien hecha, tienes que chequear si esa asignación se asocia a lo que quiere el Estado, donde está la política económica, la política fiscal, la política financiera y la política de provisión de bienes y servicios. Y contra eso, ve si tu distribución está bien hecha, para que cuando se apruebe el presupuesto tú puedas ajustar tu distribución. La distribución, entonces, ¿cómo se ajusta? Se ajusta de 3 formas. 1, objetivos. 2, estrategia de intervención. Y 3, lo que dice ya el proyecto de ley de presupuesto. Esa distribución se distribuye ¿en qué? Presupuestalmente, en 3 categorías presupuestales. Programa presupuestal, acción central y una cosa que se llama AP, no P. Programa presupuestal es si el MEF te ha aprobado una cadena de valor donde está claro tus resultados y tus servicios, pero sí clarito, todos los resultados y servicios. O sea, en términos prácticos te está diciendo resultados, objetivos. Servicios están acá, en la estrategia de intervención. A esto se le conoce como productos. O sea, un programa presupuestal tiene claro sus productos y sus resultados. La acción central, ¿qué es? Es como el gasto administrativo, lo que vas a gastar para gestionar la organización. ¿Está bien? Y la AP&P, ¿qué es? Aquellas entidades que todavía no tienen programa presupuestal, donde tienen que poner sus recursos asociados a los bienes y servicios que hacen, en esa categoría que se llama asignación presupuestaria que no resulta en producto. ¿Qué más va a ir? Algún día debe ir nada, 0, porque se supone que todo lo que hace una entidad es servicio. ¿Pero qué va a ir alguna vez? Algunas de las responsabilidades administrativas que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, un trabajador te gana un juicio. Tú no estás creado para pagar juicios, pero es una responsabilidad que has asumido producto de tu labor institucional. Eso no va en acción central, va en AP&P. O tienes que pagar una deuda, un préstamo, va en AP&P, ¿no? Todo aquello, diríamos que no tiene nada que ver con tu razón de ser, pero que tienes la obligación de pagar o de generar o de
estar generando un gasto, ¿no? Entonces, en esas tres categorías presupuestales yo distribuyo. ¿Qué distribuyo ahí? Los recursos. ¿En función a qué? Siempre se hace en función a la estrategia de intervención. La estrategia de intervención, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el nivel de las actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese contexto? Para ponerlo en términos prácticos. Para yo poder hacer toda esa distribución presupuestalmente, ¿qué debo tener en cuenta? La articulación de todos estos sistemas administrativos, ¿no? Esto es una lámina de ese plan, ¿no? El plan, que dijimos, el plan, con el plan que tengo que hacer yo, hago mi cuadro de necesidades, que es un documento de trabajo, ¿está bien? No es algo oficial, no es algo que se visa, ni se firma, ni se aprueba. ¿Qué es el cuadro de necesidades? En el plan operativo, en el plan estratégico tengo objetivos, más acciones estratégicas. En el plan operativo, ¿qué tengo? Actividades. En función a las actividades que identifico, mis insumos. ¿Esos insumos dónde los pongo? En un cuadro de necesidades. ¿Para qué me sirve esto? Para saber la cantidad y saber los recursos que necesito. ¿Está bien? Cantidad y recursos. Con eso tengo una orientación de lo que voy a hacer hacia la parte de presupuesto. Y ahí tengo dos orientaciones, un presupuesto multianual y un presupuesto anual. El presupuesto multianual es de orientación. El presupuesto anual no es de orientación, es para aprobación. ¿Está bien? Nunca se aprueba ese no se aprueba. ¿Está bien? Es orientador nada más. Ojo ahí. No lleva el gobierno al Congreso un presupuesto multianual, lleva un presupuesto anual. ¿Y para qué sirve el multianual? Para orientar y saber la proyección de lo que puedo hacer en tres años. Y la lógica es que no te aloques a hacer todas las cosas en un año si tienes 3 años de orientación programática del presupuesto. Y esto de acá está en la ley del sistema de presupuesto. Diríamos que tiene una legalidad como orientación. Sí. Perdón, ¿el presupuesto multianual tiene una limitación con el marco macroeconómico multianual? Sí, porque cuando tú lees el marco macroeconómico multianual, ahí está la proyección de ingresos, está la proyección de crecimiento en 3 años. Tiene una lógica. Sí, es un insumo para que tú tengas más o menos, pero es un insumo general, ¿no? Es bien difícil que una entidad sepa cuánto de ese crecimiento general del Estado me va a tocar a mí. Pero por lo menos uno puede saber si va a haber más recursos o no a disposición. La aprobación, y luego que tiene una lógica de aprobación, en la propuesta anual, ahorita estamos acá, ¿no? En que se inicia la aprobación. Luego, la aprobación culmina en diciembre, el 31 de diciembre. Cuando apruebas lo que se llama tu presupuesto institucional de apertura, ¿no? Una vez que ya tienes aprobado, ya empieza la ejecución. ¿De qué? De la contratación, y con la contratación del desarrollo de los bienes y servicios. Esta es la lógica que tienes que seguir en la intervención para que tú tengas una buena distribución. Sino que acá, en esta parte de acá, empieza ya la tercera palabra. ¿Cuál es la tercera palabra? Uso. Acá empieza la parte de la ejecución. Lo que me interesa de la ejecución es el uso. ¿El uso de qué? El uso no de los recursos, sino el uso de los bienes y servicios. Si yo uso los bienes y servicios, estoy entregando productos. Y si estoy entregando productos, estoy generando resultados. Si estoy generando resultados, estoy cumpliendo con los objetivos. Para eso es el presupuesto. El presupuesto no es para gastar. El presupuesto es para usarlo bien. Miren, presupuesto es como lo hacen ustedes en su casa. Ustedes no piensan en gastar. Piensan en qué servicios van a tener en su casa y para qué van a tener ese servicio, ¿no? Si ustedes dicen, mira, voy a gastar en irme a la clase hoy día, a la charla, están pensando no en la plata que se van a gastar para venir a la charla, están pensando en lo que van a obtener de estar en esta charla o de estar yéndose a su casa. Hay mucha gente que ahorita está yéndose a su casa y no está en esta charla, se la perdieron, ¿no? Claro, salvo que estén mirándolo
Internet. ¿Está bien? Pero esta charla, por ejemplo, no se hace en los cursos de presupuesto. En los cursos de presupuesto no se hace charla. ¿Por qué? Porque se pasa de frente a la programación, a la formulación. Como esta charla es general y tienen la suerte de que está calentito en la ley de presupuesto, ¿no? Se puede hacer esta charla, ¿no? Salvo que hagas curso de finanzas públicas, ¿no? Esa es la sintaxis. ¿Está bien? Ahora, solamente para terminar, ¿cómo es en la práctica? ¿No? Solamente para que vean. Esta es otra lámina. ¿Por dónde empieza todo? Todo empieza para la adecuada asignación, distribución y uso de los recursos, empieza por los objetivos. Si yo tengo claro el objetivo que tengo que lograr en la intervención, digo, para lograr ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber qué características tiene ese objetivo, qué cosas tengo que hacer para lograr ese objetivo. Una vez que sé eso, con claridad, defino qué acciones estratégicas voy a desarrollar para lograr ese objetivo. Y para cada una de esas acciones defino qué actividades. Para lograr esta acción que contribuye al desarrollo de este objetivo, qué actividades voy a hacer. Para desarrollar cada una de esas actividades, adentro de la intervención, ¿qué tareas? ¿Qué he hecho acá entonces? Acá, con el objetivo, asigno. Con las acciones estratégicas y las actividades y las tareas, ¿qué hago? Distribuyo. ¿Y hasta dónde debe llegar esa distribución? Hasta tener claro mi cuadro de necesidades, mis insumos y mis costos. Así se hace. Se pasa de la asignación hasta la distribución. ¿Está bien? Eso con un ejemplito para que sepan cómo es la tónica de la intervención. Una vez que yo agrego, oye, ¿esto es para una vacuna? Sí, pero ¿cuántas vacunas necesito tener en stock para desarrollar las actividades y tener las estrategias pensando en los ciudadanos? ¿A cuántos voy a vacunar? Entonces saco el costo en el presupuesto ya total. Si sé cuánto cuesta un insumo, lo único que hago, la metodología que se aplica de costos, la más usada y la mejor metodología para hacer esto es de costos unitarios. Esa es la mejor metodología, porque ahí yo llego a la cantidad unitaria de insumos que necesito para hacer toda la intervención. Esa es la tónica. Y claro, ya después puedo desarrollarlo eso para toda la lógica de la intervención, ¿no? Todo puedo hacerlo a partir de lo que diga el plan estratégico, hacer toda mi descripción de actividades y tareas, todo el análisis de los insumos y todos los costos, ¿no? Ya agregadamente, ¿no? No solamente como en el anterior caso, que era para una sola línea, tengo que hacerlo agregado para todos los objetivos, todas las acciones y todas las actividades y tareas de la intervención. Bueno, eso es cómo se hace presupuesto, cómo se hace programación y formulación. Me gustaría hacer más, pero rápido. Ahora nos queda 10 minutos. Sí. Una pequeña precisión. 2. El plan a partir de este año nos obliga a hacer el ingreso de la data en el Sí. web, pero a la vez esto no conversa, no conjuga con activa. Se va a llegar un momento en que esto sea congruente. Sí. Ya la sintaxis o sea, lo que ha hecho CEPLAN, que es la primera parte de la ruta, es que tú le llenes el proyecto de plan operativo antes que hagas el proyecto de presupuesto. Ya logró eso. Este año, por primera vez, en 185 años de vida republicana, hemos logrado eso. El año pasado no se logró porque fue tas con tas. Ahora sí ha logrado eso. O sea, a mayo, CEPLAN ha tenido todos los planes operativos cargados en su sistema. ¿Cuál es el siguiente paso? Que una vez que te acostumbras a hacer eso, el siguiente paso es que se llama interoperabilidad, ¿no? Imagínense, entra el sistema de CEPLAN en interoperabilidad con el sistema integrado de administración financiera, con el CIAF. Junta los dos y ya está. Programación física con programación financiera y con uso, porque en el CIAF se comienza a valorar el uso. Y si luego
Luego eso lo integras con el Invierte y luego lo integras con el SEACE y luego lo integras con los sistemas de Contraloría y esto sí les puedo contar, está por salir el sistema de abastecimiento, ¿no? Que está en la delegación de facultades, hasta antes del 17 debe salir eso. Ya con eso va a ser bien tranca hacer una modificación así nomás, ¿no? Porque todo va a saltar. Pero esa fue la locura del CIAF 2. No sé si supieron algo sobre el CIAF 2. Que es un proyecto que veía hacer todo eso de manera integral. No va a ser rápido, pero por lo menos yo creo que tienes la carga del plan ahora, se plana información del presupuesto y puede hacer el matching. Va a tener que hacer el emparejamiento. Algún día, no sé cuándo, tú podrás llenar en un solo sistema las dos cosas, el plan y el presupuesto. Hoy no, pues hoy llenas en el aplicativo de ese plan y luego llenas en el aplicativo de presupuesto. Y hay que rezar que las dos cosas, como dices tú, estén alineadas. Cuando es un solo sistema, no, pues no. Cuando un solo sistema, te obliga el sistema a que compatibilices. Y como tú llenas en una sola sintaxis, eso haces toda la trazabilidad, ¿no? Hoy todavía no, pero la tendencia es hacia ese punto, ¿no? Bueno, dicho esto, les voy a enseñar la última parte. Oye, ¿cómo se pasa la hora? Acá está. A ver, la ley de presupuesto. A ver. Ya, creo que ahí. Espérense. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Ven ustedes ahí? ¿Sí? ¿Todos ven? Ya, voy a ir bajando y les voy dando datos de cosas que dan una cierta orientación sobre el presupuesto. Primero ya el presupuesto total, que es 168.000 millones de soles, ¿no? Acá está, 168.074 millones 407.244 millones de soles. Ya. Los anexos, importante. Ahí yo he dejado una carpeta con todo. Creo que les van a compartir toda esta información, seguro con sus correos electrónicos, con todos los anexos. Importante para que sepan el detalle. Los recursos que lo financian, ¿se acuerdan? Fuente de financiamiento, eso está asociado a diferentes impuestos, tasas y contribuciones, pero presupuestalmente son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones de crédito, esos son endeudamiento. Cuando no me alcanza todo lo que yo tengo como ingresos, voy al endeudamiento, ¿no? Donaciones y transferencias y recursos determinados, ¿no? Que son canon sobre canon, regalía, renta de aduanas, ¿no? Esa es la estructuración. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede variar, no? Hacia la baja. Mañana hay un cataclismo económico y uno de los impuestos que puede bajar así rápidamente es el IGB. Ese baja, ese es el primero que baja. ¿Por qué? Porque la gente deja de comprar. Y si la gente deja de comprar, ¿qué pasa? No pagas IGB, ¿no? Hasta el informal, diríamos, ¿no? Porque un sublime paga IGB en alguna parte de la cadena, ¿no? Pero baja y la gente deja de comprar X y Y cosas y eso hace que el impuesto general a la venta baje. Se supone que acá partes con una proyección. Igual el impuesto a la renta, ¿no? Mañana bajan los precios de los minerales, ojalá que no, bajan los ingresos, porque está asociado al impuesto a la renta. Entonces, estos son presupuestos. Una cosa que a veces la gente no entiende, ¿no? Que la gente cree que porque se aprobó por ley, tú me tienes que dar eso que dice la ley. No, hay un concepto, presupuesto, supuesto, previo. Previo, supuesto. Es una suposición previa. Ojalá que esa suposición previa se haga realidad. Hay que rezar que no sea. Puede ser más. Algún año, les cuento un caso, cambia de dueño una mina que se llama Las Bambas, ¿no? Cambia de dueño. Y entonces cuando tú vendes un activo, tú vendes tu casa, tienes que pagar un impuesto por la venta, por la mayor ganancia que tienes de haber vendido. Si tú compraste esto a 10 soles
y lo vendes a 20, tienes que pagar el impuesto de la diferencia. Si todo se hace claro, no de manera informal, ¿no? De manera formal, tienes que pagar. Entonces, cuando se hizo esa operación, ganó tanto la empresa que lo vendió que tuvo que pagar impuestos. Los impuestos creo que fueron 2.000 millones de soles, de una sola venta, de un solo activo. Claro, ahí entran 2.000 millones de soles que se te vienen de la nada, ¿no? Entonces sí puede pasar eso, ¿no? Ahora, ¿este presupuesto qué se le va a agregar? Con seguridad, los saldos de balance. Todo aquello que en el 2018 no se termine de ejecutar. Y entonces ahí viene una premisa importante, ¿no? Para muchas entidades. Cuando yo hago presupuesto, yo hago el del 2019, pero tengo que luego pensar cómo va a acabar mi 2018. ¿Cómo va a acabar? Física y financieramente. Y si voy a poder hacer saldos de balance de acuerdo a lo que no haya gastado, siempre y cuando esté en alguno de los rubros reconocidos por la ley de presupuesto para saldo de balance. Luego vienen las disposiciones, las clásicas disposiciones. Estas son similares a toda la ley de presupuesto, control de gasto, iguales. Ingreso personal está igualito, aguinaldos está igualito, no hay nuevas noticias acá, ¿no? Medidas de austeridad iguales, las mismas medidas de austeridad, ¿no? Esto es idéntico. Igual. Bienes y servicios, sí, igual, eso no ha cambiado. Esto es nuevo, medidas para el personal militar y policial. Esto es para las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Que se les ha colocado para ver ciertas plazas en sus recursos humanos y tienen ciertos presupuestos para financiar algunas cosas referidas a altas de personal, ¿no? Medidas de gasto e inversión, esto es nuevo, ¿no? Están regulando algunos aspectos que se van a, por ejemplo, en inversión hay el plan multianual de inversiones, ¿no? Y en el plan multianual de inversiones tú necesitas a veces que un proyecto que está ahí tú lo puedas modificar, pero para eso tienes que hacer ciertas modificaciones presupuestarias. Entonces ahora han liberado hasta 200 millones de soles, ¿no? Hasta 200 millones de soles, siempre y cuando no sea una obra por impuesto o no sea temas de endeudamiento, las entidades lo van a poder modificar. Si es más de 200 millones de soles, vas a tener que pedir opinión favorable a la Dirección de Presupuesto Público. Bueno, eso está bien, porque te da cierta holgura en las modificaciones que tienes que hacer, ¿no? Inversiones. También está la parte de lo que se va a hacer para establecer cualquier tipo de modificaciones a la propuesta de multianual de inversiones. Ahí los decretos que aprueben las transferencias de recursos se tienen que publicar hasta el 29 de marzo, ¿no? Para ver todo lo que sea asociado a transferencia, ¿no? ¿Qué más hay acá? También está la parte asociada a los proyectos con recursos de operaciones oficiales de crédito, puede ser interno o externo, principalmente las externas, también tiene ahí parámetros para la inversión. Entonces estos artículos, si ustedes trabajan en temas de inversión pública, sugiero que los chequeen, porque esto no estaba en las anteriores normas. Esto no. Transferencias financieras igual. Acá están detalladas quiénes van a recibir habilitaciones para hacer transferencias financieras por decreto supremo.
son artículos similares. Yo sugiero que los chequen en el sentido de que estos artículos siempre están, pero siempre varían, porque depende a quién le toca este año ciertas transferencias o a quienes han gestionado ciertos aspectos para determinadas líneas de acción, ¿no?, que se tienen que hacer, ¿no? Y cuando lee uno en presupuesto, tiene que leer todo. ¿Por qué? Porque a veces te toca cosas hacer a ti, o te toca a ti cosas que vas a recibir, que a veces ni sabes que vas a recibir. La gente se entera que va a recibir el día que lo llama al ministerio para entregarle, ¿no? Cuando a veces en la ley ya está desde ahorita que vas a recibir el próximo año recursos. ¿Eso para qué te ayuda? Para que tú los incorpores en tu plan operativo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si acá dice, a ver, ¿cuál puede ser? Que dice: a favor de los gobiernos regionales cuyos recursos son destinados a financiar exclusivamente direcciones o gerencias regionales de energía y minas. Les van a pasar, 5 millones, ¿no? Entonces, ahí voy a tener recursos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Soy la dirección regional de energía y minas de un gobierno regional? ¿O soy el jefe de presupuesto y planeamiento de un gobierno regional? ¿Qué tengo que hacer? Tener cuidado en colocar esos recursos. Y para colocar esos recursos, tengo que colocar actividades. Para colocar actividades tengo que ver qué se va a hacer en el marco de esa línea de intervención, ¿no? Bueno, lo de procedimiento de selección es similar, lo único que cambian son los montos. De acá, fondos, seguridad ciudadana. También es interesante esta parte, ¿no? Si yo trabajo en seguridad ciudadana, va a haber 115 millones de soles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme con proyectos para ir hacia ese fondo. ¿Qué otro fondo hay acá? 130 millones para el MIDIS, que son fondos de estímulo de desempeño. 100 para el FONIPREL, que es concursables, proyectos concursables. 600 para el programa de incentivos a la gestión municipal. Y Fondo Sierra Azul, que es 284 millones. En violencia hay recursos, 200 millones de soles. En friaje, 230 millones de soles. Hay que averiguar quiénes son los que están asociados a estos fondos y ver qué es lo que van a hacer en la lógica de la característica de la intervención. ¿Qué más hay acá? Consumo de hierro y reducir anemia infantil, o sea, para la lucha contra la anemia, también están colocando recursos. Estos artículos no estaban en la ley anterior, ¿no? Para logro de resultados en violencia, también disposiciones para presupuesto por resultados, evaluaciones de presupuesto por resultados, todos estos programas presupuestales. 1153, esto es salud, ¿no? Es para temas de personal en salud, políticas integral de compensaciones. Programas presupuestales en salud también van a tener mayores recursos. Compra de productos, transferencia, todo esto es salud. Educación también, toda la línea de educación. Antes estas cosas iban como disposiciones, ¿no? Ahora lo que han hecho es meterlas como artículos y así el número de disposiciones ha bajado significativamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto también. Todo es educación. Universidad, financiar a universidades públicas, también educación. Educación, sigue educación. Reconstrucción, otra de las prioridades, ¿no?
Entonces, ¿han visto? Hay una serie de prioridades que tiene el presupuesto, ¿no? Hasta ahorita violencia, educación, salud, anemia, seguridad ciudadana, ¿no? Reconstrucción, bueno, reconstrucción que es una prioridad alta. Acá hay bastantes fondos. Esto en infraestructura vial, aérea y portuaria, también transportes. Y luego vienen las disposiciones complementarias, ¿no? Estas son ya específicas para cada caso. Hay que leer, ahí no, o sea, ahí hay que leer, pero para encontrar cuáles son las disposiciones específicas que pueden caer en tu ámbito de acción, ¿no? Estas son más institucionales, diríamos, estas disposiciones, ¿no? Las anteriores son más generales, teniendo una vigencia sectorial, ¿no? Continuidad de inversiones, esta es importante, esta es general para las diferentes entidades que puedan tener la posibilidad de hacer continuidad. Tienen hasta el 31 de marzo para poder hacer el trámite por decreto supremo en base a lo que disponga el MEF. Luego, esto no. Voy a solamente centrarme en las que son generales, ¿eh? Atención de pago de sentencias, ese también en general. Esta no. Tampoco, tampoco. Tampoco. No. Tampoco. Cultura. Energía, asesinato. Bueno, acá está el sobresaldo de balance. Este es para, dice saldo de balance, no sé, ya sí, saldo de balance hasta el 31 de marzo de 2018 que no hayan sido incorporados presupuestalmente al 31 de marzo de 2019 proveniente de la fuente de financiamiento, una emisión interna, se revierten al Tesoro Público. O sea, te están dando ahí un marco de plazos para hacer todo el trámite de saldo de balance. OMPE. Tampoco. No. Vivienda, acá está lo de SUNAS, la 34ª, 90 millones. Para lo que les dieron esta vez también, ¿no? Como les digo, estas disposiciones ya son más específicas, ¿no? Para determinadas entidades, ¿no? Salvo algunas como las que he mencionado, que son más generales. Esta 38ª que siempre la ponen, que es tema de discapacidad. Esta también, que es interesante, dice que puedes usar el 20% de recursos provenientes del canon sobre canon para, igual con los saldos de balance, para que lo puedas destinar al mantenimiento de infraestructura. Importante porque luego se hacen los proyectos y no se hace mantenimiento.
Ahí te dan esa holgura de uso de recursos. Y acá vamos a ver. Ujú. Sonar. Y listo, eso es todo. Lo otro ya es específico. Sí. Una pregunta con respecto a los organismos reguladores. Hay una disposición sobre las directivas de austeridad. Sí. Estamos tratando de verificar si la limitación restringida o suspendida. ¿Sabe algo sobre eso? A ver, espérate. Me diste eso. Teresa está acá. Son las directivas de austeridad. ¿Sí? Sí, quiero ver si hay en las disposiciones. A veces en las disposiciones te dan la salvedad, ¿no? Otra inquietud presupuestal. Sí. En el país, como cualquier otro ciudadano, existen los sociales que suceden año tras año. Sí. Y se supone que se tiene mapeado. ¿A qué se debe que no hay esa previsión de la política de gobierno? Sí hay la previsión, lo que pasa es que la forma de intervención no es la adecuada. O sea, tú no puedes estar dando siempre frazada, forraje, ¿no? Para que no tengas frío, ¿qué harías tú si tú tuvieras plata? ¿Te compras frazadas todos los años? ¿Qué haces? Mejora la vivienda. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Dando frazada, y todos los años vas a tener frío. Pero ¿qué haces en otros países? Mejora la vivienda, ¿no? ¿Por qué la gente en Alaska no tiene frío? Hay sitios en Estados Unidos donde en friaje heladas, la gente, o sea, ni 10 horas, 12 horas del día, no puedes salir de tu casa. Días no puedes salir. Pero en la casa tienes todo, ¿no? Exacto, a eso voy. Entonces, es mejorar la vivienda. Entonces, esa plata que han visto, 230 millones de soles creo que van a dar, es para que el Ministerio de Vivienda comience a... Por ejemplo, en el caso del proyecto Camisea, ¿no? Se supone que las zonas andinas, Sí. como Ayacucho, Cusco, Lima, deberían de alguna manera, al menos ese sector, tener calefacción en la vivienda. Sí. Bueno, ya me tengo que ir, lamentablemente. Luego está la exposición de motivos. Solamente lo voy a mencionar. Acá es donde aparecen los resúmenes del marco macroeconómico multianual, o sea, más resumido para el tema presupuestario. Aparece la política fiscal y la política, las proyecciones macroeconómicas. Te hacen los objetivos de la política fiscal, de lo que les comentaba, ¿no? Para poder hacer la estructuración del presupuesto. Y te dicen las orientaciones, ¿no? Asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, incrementar los ingresos fiscales, mejorar la gestión de la inversión pública para reducir brechas, fortalecer la gestión de las finanzas de los gobiernos regionales y locales, fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos, mejorar la calidad de servicios públicos prestados a la ciudadanía. Y esas son las orientaciones. Entonces uno de esas orientaciones puede ver por dónde va a ir la vertiente de desarrollar el presupuesto. Luego se hace un resumen del marco macroeconómico multianual que les comentaba que recién se ha aprobado, y se trabaja los supuestos. ¿Para qué son importantes los supuestos? Para que si los supuestos no se van cumpliendo a lo largo del año, tú vas a saber que va a haber menos ingreso y menos cobertura de presupuesto. Y al revés, si los supuestos se van cumpliendo, entonces va a haber más ingresos, ¿no? Esa es un poco la lógica. La segunda parte que tiene este tipo de documentos, después de pasar de la parte de política financiera, entran a la parte ya de los usos de recursos. Ahí te va diciendo por niveles de gobierno cómo va a ser cada uno de los usos de los recursos y cómo se van a financiar estos en la perspectiva de los
fuente de financiamiento primero y luego en la perspectiva del gasto. Entonces, si tú quieres saber de dónde se van a financiar los recursos, ves la parte de ingreso. Y si quieres saber en qué lo vas a usar los recursos, de manera general, ves la parte de gasto. Entonces, acá está detallado cuáles son las características de esos gastos, ¿no? Luego, por presupuesto por resultados, que es el otro gran capítulo, y ahí que está toda la información sobre programas presupuestales. ¿Está bien? ¿Y cuál es el comportamiento de esos programas presupuestales? ¿Cuál es la lista de programas presupuestales? Ahora son más de 90 programas presupuestales. Toda la información sobre programas presupuestales. Eso es importante para gobiernos regionales y locales, sobre todo porque cuando yo tengo presupuesto, puedo tratar de meterme en un programa presupuestal ya existente. Para el gobierno nacional, ¿para qué sirve? Para ver si tengo o no programa presupuestal. Y si no tengo, para crear un programa presupuestal en marco de que esté con recursos que están en APNOP, ¿no? Entonces acá está toda la información de programas presupuestales, toda la distribución de programas presupuestales y la participación de estos, ¿no? Subvenciones también, si tengo que dar alguna subvención, cuotas a organismos internacionales, y luego está el presupuesto del Poder Judicial y todo lo que... Y luego hay un capítulo que es interesante, que es este, ¿no? Todas las disposiciones nuevas que se hayan puesto en el presupuesto se explican en este capítulo, ¿no? Aspectos normativos. Todas esas disposiciones, para saber cuál es la lógica, cuál es la cobertura de las disposiciones, ahí tú puedes tener una referencia de cada una de ellas, de las nuevas, ¿no? De esto no. Y luego te ponen de anexo, después de hacer el análisis de impacto, te ponen de anexo todas las partes de presupuesto por resultados, ¿no? Cómo va la evolución de ese tipo de intervención que es la más importante en el presupuesto. Eso es lo que tiene en la exposición de motivos, ¿no? Disculpen que les cuente así rapidito, pero me pidieron estar 1 hora y ya me tengo que regresar a mi oficina. Gracias. Qué violento esto.